suicidio en Nabón. Le damos la bienvenida y le saludamos, doctor Martínez. Un gusto participar en este proceso para poder informar las acciones de vinculación con la sociedad que lleva adelante la Universidad de la SOE, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología. Cuéntenos en primera instancia en qué consistió esta investigación, en qué población. Sabemos que es Nabón, pero cómo se lo enfocó como grupo de estudio y qué umbral tuvo esta investigación científica. Bueno, se trata de un estudio transversal, ¿no? Un estudio transversal que pretende establecer la prevalencia de los trastornos mentales, 17 trastornos en total, y los factores de riesgo. La idea inicial es prepandemia, pues las inquietudes del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Nabón, de la Junta de Protección de Derechos de Nabón, llevó a conversaciones y al hecho de que trasladen su inquietud y la compartan con la Universidad de la SOAI. Nuestro rector, el doctor Francisco Salgado, la ingeniera Juanita Versosa han dado luces para esto y ha sido canalizado, pues, para que se haga este estudio en una población de 10 años y más en el Cantón Nabón. Como decía, investigamos 17 trastornos y con los correspondientes instrumentos validados, no instrumentos científicos que nos permiten establecer sospecha de los problemas mentales que podría tener la población, y también se buscó la relación con 15 factores de riesgo que se consideraron, entre los que tuvimos, por ejemplo, la edad mismo de las personas, la ocupación que tenían, el vivir solo, el pertenecer a etnia indígena, si ha habido migración, si consideraron que su estado psicológico se afectó por la pandemia. Esas fueron las motivaciones al respecto, ¿no? La inquietud inicial fue de que se habían incrementado los suicidios en relación a lo que se había escuchado con anterioridad. Entonces, frente a eso... En esto es importante, justamente para ubicarnos en el escenario, doctor Martínez. Nabón es un caso particular de estudio. Los hechos que se han dado allá con respecto al suicidio ameritan un estudio específico, o se trata más bien de una población que puede ser tomada como un indicador de lo que puede estar sucediendo en la provincia de la SOAI. A ver, Nabón tiene una particularidad, tiene un 30% de la población indígena. Eso nos podría hacer pensar de que difiere de lo que pudiera suceder en el resto de las poblaciones. Sin embargo, los resultados nos muestran a nosotros de que también reflejan lo que sucede en otras poblaciones y en otros sectores de nuestra provincia, no sabemos si de nuestro país. Entonces, los resultados son aplicables a la población de Nabón, ¿no? A pesar de que nosotros no encontramos mayor diferencia con lo que dice la bibliografía en función de los trastornos. Por ejemplo, la depresión en sus presentaciones como episodio depresivo mayor, como trastorno depresivo mayor, no difiere de lo que nosotros hemos encontrado en la bibliografía. En los adultos nosotros tenemos una prevalencia del 24.4%, por ejemplo, de episodio depresivo mayor. La bibliografía señala que está alrededor del 22% en la población. Esto en la población de adultos, ¿no? Y mientras tanto, en la población de 10 a 19 años encontramos un 22.4%. Todos sabemos que la depresión, conocemos esto, ¿no? De que cuando esta situación se agrava, podría terminar en situaciones no deseables, como es un intento de suicidio o la consolidación del suicidio. Entonces, conocer con qué frecuencia del problema estamos en la población, eso nos hace ver y nos hace avisorar en qué dirección tenemos que trabajar con el fin de prevenir situaciones no deseadas, ¿no? Ya. Un poco para ir cuantificando la situación, doctor Martínez, vamos a poner en pantalla para compartirla con usted y con nuestros oyentes este gráfico de Data País, que muestra una tasa estimada de suicidio por cada 100.000 habitantes, tasa que se la usa universalmente para diagnosticar la gravedad, el síntoma que constituye el suicidio en la situación socioeconómica, psicológica de una población. Y allí está Latinoamérica. Estos son datos del 2021, datos de la Organización Mundial de la Salud, muestran a Ecuador en un cuarto lugar en Latinoamérica en tasa de suicidios. La tasa más alta de suicidios la tiene
Uruguay con una cifra, me parece que supera el 15%, supera Uruguay, y esto es curioso, entre paréntesis, Uruguay al momento tiene los mejores índices de desarrollo en Latinoamérica y tiene esta altísima tasa de suicidio detectada en el año 2021. Luego está Chile con 9, Argentina con 8 y viene Ecuador con 7, seguido de otros países latinoamericanos. Con respecto a este gráfico, cuéntenos qué es lo que está pasando eventualmente en Azuay a través de esta lectura que se ha hecho desde NABON. Bien, lo que nosotros establecimos es la prevalencia de trastorno de comportamiento suicida, es decir, la cuantificación de los eventos no lo hemos hecho, pero sí encontramos, por ejemplo, de que en la población de mayores de 20 años, el trastorno de comportamiento suicida es del 3.4%, 3.4%, la información que usted nos presenta es por cada 100.000 habitantes, ¿no? El trastorno de comportamiento suicida no está aislado de otros elementos como el mismo trastorno depresivo. Y a su vez el trastorno depresivo depende de otros condicionantes. Por ejemplo, el asunto migración ha sido considerado un elemento que influye en los resultados. Los niños se quedan solos, los hogares se dispersan, y eso podría ser de que la situación no sea favorable para la salud mental de las personas. En efecto, pero en NABON nosotros investigamos, por ejemplo, factores asociados, y de esos diferentes factores asociados encontramos dos que influyen de manera notoria, y es el hecho de pertenecer a la etnia indígena y de sufrir discriminación. Sufrir discriminación han sido factores que han mostrado asociación con más de un trastorno, ¿no? Con más de un trastorno. Entonces, nos hace pensar de que hay elementos no solamente del entorno familiar, sino también hay problemas del entorno social que terminan por generar situaciones no deseadas en salud mental que podrían estar desencadenando en última instancia en problemas de suicidio. 3.4 es en la población de 20 años y más, pero en la población de 10 a 19 años nosotros encontramos una prevalencia de trastorno de comportamiento suicida de 5.6, lo cual es más alto. Y sabemos a su vez de que esa población entre los 10 y los 19 años está pasando por su etapa de adolescencia, y en donde la situación se torna más crítica y nosotros tenemos que prestar mayor atención para evitar la ocurrencia de eventos no deseados, de eventos autolíticos. Doctor Martínez, muy buenos días. ¿Hay algún estudio similar anterior que nos permita además comparar si es que efectivamente la tasa de suicidios se ha incrementado con factores como, por ejemplo, la pandemia, las crisis económicas o los intentos de suicidio, o estos trastornos que podrían derivar en un intento de suicidio o en la consolidación de un suicidio? Mucho hablamos de que es una nueva pandemia, una pandemia además silenciosa, los problemas de salud mental y como consecuencia el suicidio, especialmente a partir de la pandemia de la COVID-19. En efecto, nosotros habíamos realizado también con los doctores Yolanda Dávila, el doctor Juan Aguilera, realizamos un estudio anterior. Eso lo hicimos en tres parroquias rurales del Cantón Cuenca, el Valle, Checa y también Tarqui, en donde encontramos valores menores a lo que estamos presentando. En este momento no tengo los valores, pero de hecho fueron menores frente a esto. La pandemia ha contribuido, nosotros también buscamos preguntamos a las personas si consideraban de que su estado psicológico se había visto afectado por la pandemia, y en efecto, un 47.2% de la población estudiada manifestó que sí, en efecto, la pandemia afectó su estado psicológico. Frente a ello, podemos asegurar de que sí, la pandemia trastocó la realidad, y de hecho, la salud mental se vio también afectada con los resultados que estamos presentando. En cuanto a otros factores más permanentes que no sean este hecho particular de la pandemia, ¿a qué conclusiones llega su estudio? Usted ha señalado como uno de los temas más preocupantes de la discriminación que estaría afectando a la población de NABON, a la población indígena. ¿Qué es lo que se deduce de la investigación en cuanto a los efectos de la emigración, que significa también desintegración del núcleo familiar? Y en cuanto a la pobreza, a la falta de posibilidades de resolver las necesidades básicas de la población.
A ver, nosotros, como lo había señalado, en efecto usted lo señala, hay cosas interesantes que nosotros encontramos en el estudio. Bien, lo que señalamos, el pertenecer a etnia indígena y la discriminación, eso hay que ajustarlo por cuanto nos da lugar a confusión en realidad, ¿no es cierto? O sea, podríamos pensar de que hay que aclarar algunos asuntos, es decir, se da discriminación por el hecho de ser indígena, están combinados estos factores como tal, o existen otros elementos de discriminación que tienen que ver con lo socioeconómico, que tienen que ver con lo urbano-rural, no, con otros elementos que podrían estar afectados. Lo que vimos es la conclusión, primero, la depresión no sigue siendo un elemento clave, ¿no es cierto? Un problema serio a nivel de la población, tanto desde los 10 años en adelante, lo decimos así. La depresión puede llevar a otros trastornos que ya lo hemos mencionado. Hay cosas interesantes, por ejemplo, que nosotros encontramos en Nabón, como es el hecho de que el ser mujer, que se considera que es un factor que está asociado con diversos trastornos, nosotros no encontramos asociaciones significativas con el hecho de ser mujer. Por otra parte, se encontró de que vivir solo, separado, ser viudo, divorciado, tampoco está asociado con trastornos de manera significativa con los trastornos de salud mental. Ahora, frente a esto, lo importante es no quedarnos con los resultados, sino procurar intervenciones que puedan modificar esta realidad concreta, y es lo que este proyecto pretende, ¿no? Entre nosotros, de hecho, ya hemos iniciado. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? En primer lugar, desarrollar programas de intervención permanentes, ¿no? El GAD de Nabón se ha abierto precisamente a un trabajo permanente con la Universidad de la SOAY, la Junta de Protección de Derechos, en la cual coordina la licenciada Tania Besillas, nos facilita pues acciones concretas que estamos desarrollando en la actualidad. Entonces, hemos empezado nuestro trabajo en dos direcciones. La una, la capacitación y la actualización de conocimientos al personal de salud y también al personal, por ejemplo, de la policía, de seguridad, al personal del gobierno autónomo descentralizado, que puedan ellos conocer instrumentos de salud mental que permitan hacer tamizajes, es decir, identificar sospechosos de problemas de salud mental, mucho más en caso del comportamiento suicida, para que ellos a su vez puedan derivar a los servicios de salud y hacer los abordajes correspondientes, los seguimientos. Para esta etapa, en el mes de julio, pretendemos iniciar ya la capacitación con los docentes de las unidades educativas y a la vez estamos desarrollando talleres con los adolescentes del Cantón Nabón. Hemos iniciado en el centro del Cantón Nabón y hemos iniciado en la parroquia Xiña con temas, con talleres sobre temas como, por ejemplo, autoestima, habilidades sociales, uso del tiempo libre, comunicación familiar, prevención de la violencia, considerando que, por ejemplo, en las personas que conviven con pareja, la violencia de género estaba presente en el 24% de esas personas, de las mujeres que conviven con pareja, ¿no? Estamos en ese empeño, estamos desarrollando este tipo de cosas en un equipo multidisciplinario donde están psicólogos, donde están médicos familiares, donde está la interrelación con las instituciones propias del cantón, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. Avanzamos en esta dirección y pretendemos encontrar obtener resultados. Los resultados no son inmediatos, mucho menos en salud mental, y por eso es la necesidad de que los programas puedan mantenerse y avanzar en el tiempo, seguir trabajando, porque las situaciones sociales no se presentan, no es que se atenúan o desaparecen las situaciones críticas, a veces se acentúan, por lo tanto es necesario promocionar la salud mental y prevenir los trastornos. Incidentalmente, y viendo también un tema colateral, doctor Martínez, recordamos que desde Nabón recibimos varias denuncias hace aproximadamente 1 año y medio. Esto era en el marco del gobierno de Lenín Moreno por la reorganización que se había hecho del sistema de salud. Me parece que Nabón pasó a depender de Santa Isabel, conjuntamente con algún otro cantón que no lo recordamos al momento, pero esto significó una especie de desinstitucionalización. Incluso señalaban que se había cerrado buena parte de los servicios que estaba dando el centro de salud de Nabón. ¿Se ha resuelto esta situación? ¿Cómo está funcionando el centro de salud de este cantón?
Bueno, en realidad no podría responder a esta pregunta, no pertenecemos al Ministerio de Salud. Sin embargo, lo que podemos señalar es de que la coordinación con el Centro de Salud de Nabón, con las unidades operativas de primer nivel del Cantón Nabón, la coordinación ha sido muy eficaz, muy efectiva, y eso ha hecho que las acciones, que las cosas fluyen, ¿no? Que las cosas avancen. Entendemos que esta fluidez da una visión de que las cosas estarían funcionando bien, al menos en las unidades operativas del Cantón Nabón. Bien. Otra pregunta de actualidad quisiera hacerle también fuera del foco de lo que ha sido su investigación, simplemente un criterio profesional. Hoy en los Estados Unidos se ha abierto un gigantesco debate, justamente se está resolviendo en estos días un pedido del presidente Biden en el sentido de que se limiten las posibilidades de que los ciudadanos puedan adquirir armas. En Estados Unidos, cualquier ciudadano mayor a 18 años puede comprar armas de alto calibre, automáticas, con un enorme potencial de letalidad, y esto se ha convertido en un problema de salud pública, incluso porque hay índices enormemente preocupantes por las matanzas, los asesinatos en más allá. Pero poderosas organizaciones como esta organización que defiende el uso de armas, la Asociación del Rifle, me parece que se llama en los Estados Unidos, argumenta que el problema no es la tenencia o no de armas, sino que es un problema o el reflejo de problemas psicológicos de la población, y está abierto ese gran debate. Aquí, importante conocer su opinión profesional. Bien, si nosotros revisamos la bibliografía epidemiológica norteamericana, de hecho, uno de los elementos sobre los que puntualizan como problema es la salud mental, esta situación de insatisfacción, esta situación de no vivir con felicidad, esta situación de vivir el individualismo, el aislamiento y todos esos elementos que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con las percepciones del entorno, que tienen que ver con la valorización que se hace la persona de sí mismo y el reconocimiento que debe tener el entorno en relación con cada uno de los individuos, ¿no? Frente a eso, se suma a un consumismo desmesurado, a una situación a una competitividad por ver quién más tiene, quién más hazañas, entre comillas, lo logra, y eso hace pues que de alguna forma las personas terminen desubicándose, ¿no? Terminen desubicándose. De hecho, se asume como la tenencia de armas como una situación de libertad. Pero en el fondo lo que nosotros vemos, y es lo que de alguna manera también se ha señalado por acá, la tenencia de armas asoma como una especie de garantía para mi seguridad, lo cual de hecho sabemos que no es así, ¿no? Mientras las inequidades, mientras las injusticias, mientras las exclusiones, mientras la discriminación en cualquiera de los ámbitos de las dimensiones de esto se dé, simplemente la gente tendrá en algún momento respuestas violentas, mucho más si no hay mecanismos que promocionen la salud mental, que promocionen el cuidado, ¿no? En este caso, por ejemplo, es necesario que nosotros podamos definir horizontes de vida, ¿no? La Universidad de la SOE, por ejemplo, el día de mañana presenta por parte del simposio permanente de la universidad, aquí en la Universidad de la SOE, presenta al cuidado como un paradigma ético, ¿no? Y es a donde se pretende encaminar, por ejemplo, a la universidad, presentar un horizonte para que todos trabajemos en esa dirección. Pero el cuidado es un elemento que no es externo, ¿no? Y el cuidado no es un elemento que es individualista, ¿no es cierto? Nosotros no podemos hablar del autocuidado solamente como una visión de mi particularidad, sino el hecho de entender el autocuidado como el cuidar de mí, de los míos, de lo mío. Y como decía, en la sociedad americana, lo mencionamos porque eso lo dice, por ejemplo, un autor de epidemiología como Ross Greenberg, en donde señala que estos elementos se perdieron. Entonces, hay muchas cuestiones, se habla de muchas oportunidades que tienen que ver con ingresos económicos y con consumismo, pero no se valora la situación de persona a profundidad, no se llega justo al reconocimiento de uno mismo, y no se llega al reconocimiento del entorno en relación con esto. Las respuestas frente a esto pues, son críticas como lo que hemos vivido, y por lo tanto la tenencia de armas termina por ser un elemento que está a la mano y que podría, frente a las crisis mentales que se presentan, desencadenar en lo que nosotros hemos visto, matanzas especialmente
espacios escolares, ¿no? Bien. Para culminar, doctor Martínez, quizás entre sus principales conclusiones quisiéramos escucharle sobre la migración, sobre la desintegración del núcleo familiar, que afecta tanto a las provincias del austro del país y a la provincia de la Azuay, sus efectos en el convivir normal en este Ecuador que hoy en día está sufriendo una auténtica plaga de violencia. A ver, la migración familiar hay que tomarle en este caso desde dos lados. De hecho, que provoca un rompimiento de la estructura familiar, ¿no? Una división de la familia, digámoslo así. Pero en algunos casos, la migración familiar termina por ser un elemento que alivia las tensiones familiares cuando ha habido maltrato, cuando ha habido violencia, cuando se han dado un poco de cosas al respecto. Por ejemplo, nosotros encontramos que la migración familiar está asociada al trastorno depresivo mayor, también al trastorno de comportamiento suicida, también está, y al trastorno bipolar, ¿no? Nosotros está asociada a ese tipo de cosas. Sin embargo, como decimos, es un factor que en otros casos asoma no asociado e incluso tiende a mostrarse de manera protectora. Así que, de hecho, si la familia estuvo bien estructurada, si en la familia había situaciones de orden positivo, si la familia tenía una armonía, una funcionalidad que también nosotros la medíamos, la medimos ahora en este estudio, entonces la migración va a terminar por afectar esa situación. Pero en ocasiones cuando el migrante o quien migra de repente ejercía situaciones agresivas, situaciones que no favorecían la funcionalidad y la armonía familiar, las situaciones se atenúan, entonces el panorama se muestra diferente, ¿no? El denominador común de esto es que hay que trabajar en función de todos los elementos que hemos señalado, hay que trabajar para fortalecer la familia, para fortalecer las interrelaciones, para entender de que si hay rompimiento de la pareja, eso no significa alejamiento de los hijos, terminación del afecto con los chicos, y más bien los padres que terminan por separarse tienen que afincar en el cuidado, en la afectividad, con el fin de que los chicos entiendan de que la situación afectiva ya no es como era en la pareja, pero con ellos más bien tienen que fortalecerse. Bien, queremos agradecerle, doctor Martínez. Satisface saber que las universidades en Cuenca siguen aportando con investigación científica aplicada, que es muy importante en esa fusión de la actividad universitaria académica con la sociedad. El doctor Fray Martínez es coordinador de vinculación justamente en la Facultad de Medicina y director del proyecto sobre salud mental y suicidio que se realizó y se realiza todavía en el Cantón Nabón. Son las 8:37. Muchas gracias. Data País, una plataforma 100% digital con estadísticas de competitividad de ciudades y países de Sudamérica en política, costos, alimentación,